Estamos en Juan 6, ¿verdad? Estamos viendo Juan 6 y la semana pasada nos quedamos en el versículo 51 y en donde Jesús está diciendo que Él es el pan de vida y donde se está pues está exhortando, ¿verdad?, a toda esa multitud que había llegado a buscarlo y ahora sí que insistentes, ¿verdad?, porque ellos tenían sus propias intenciones de hacerlo rey y bueno, Jesús los confronta, ¿verdad? Entonces voy a leer del 47 para agarrar la lectura, ¿ok? Entonces dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dijimos claramente, ¿verdad?, que esa es nuestra esperanza en la vida eterna, ¿verdad? Y que el Señor aquí en estos versículos Él estaba hablando y estaba hablando de pues su crucifixión, ¿verdad? Aquí cuando dice, yo daré mi carne, la cual, dice, yo daré, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y sabemos, ¿verdad?, que dice la palabra que el Señor dio a su Hijo al mundo, ¿verdad?, para que el que creyera no se perdiera. Entonces, dice, yo soy el pan de vida. Jesús emplea una metáfora y que el acto de ejemplifica el acto de alimentarnos con su misión aquí en la tierra como el pan de vida. El pan terrenal, tal como el maná, es perecedero, pero Jesús, el pan de vida, no solo alimenta nuestro estómago, él alimenta nuestro espíritu y alma, porque sabemos claramente, ¿verdad?, que, porque digo, no solo alimenta nuestro estómago, no porque no lo comamos, sino porque Él es nuestro proveedor también, ¿verdad? Él es el que tiene cuidado de nosotros. Él es el que tiene en cuenta todas y cada una de nuestras necesidades. Pero aquí Jesús no está hablando de un alimento físico, ¿verdad? Bueno, entonces dice, cuando Él dice que no muera, se refiere a la muerte física. No se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Él es el pan vivo que puede dar vida y vida en abundancia, vida eterna. Cuando decimos en abundancia, muchas veces creemos que abundancia quiere decir como precisamente como estas personas, ¿verdad?, esta multitud creía, ¿verdad?, que muchas veces piensan que es pensamos materialistas, ¿verdad? Y no, el vida en abundancia quiere decir la vida eterna que Él nos dará, ¿verdad? Aparte de esta vida que nos produce paz. Dice, el pan es mi carne. Y entonces Él está profetizando y declarando, ¿verdad?, que pues su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Contendían, quiere decir que estaban escandalizados, ¿verdad? Escandalizados, porque, bueno, para ellos era algo inaceptable. Tan solo imaginarlo, pues imagínense, ¿verdad? Se escandalizaban, porque eso representaría lo que ahora conocemos como canibalismo.
cómo Ujú. iban a ellos a comerse a Jesús. Ellos no, ellos no lograban mirar más allá de lo material y de lo físico, y no, y y de percibirlo eso materialmente. ¿Y por qué? Porque, bueno, también en la ley, en Levíticos 17, del 10 al 14, ahí se prohíbe claramente, ¿verdad?, comer la sangre de algún animal, o incluso, ¿verdad?, que todavía contenía un poco de sangre. El Señor era inaceptable para el pueblo de Israel, por cuanto la sangre, ¿verdad?, es la vida de ese animal. La sangre es la vida de, de pues del que la posee. Entonces para ellos eso era escandaloso. Para ellos era algo como para nosotros, ¿verdad? Tan solo pensar en el canibalismo, pues no, 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 no es algo que podamos ni siquiera imaginar, ¿no? Sí, perdona, Leti, una observación, los católicos piensan que cuando el cura levanta la hostia, eh, esta se convierte en la carne de Jesús y que el vino se convierte en la sangre de Jesús. O sea, Sí. ellos todavía piensan así. Para allá, para allá vamos, ¿verdad? Vamos aquí a ver cómo esa religión, ¿verdad?, utiliza estos versículos para dar validez a su falsa doctrina, Sí, ¿verdad? Pero exacto. aquí él dice entonces que le dicen vamos a seguir y ahorita Sí, sí, conforme sí, vayan. sí. Dice Jesús, ¿cómo dice cómo puede darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice aquí, tenéis un hecho ciertísimo, porque cuando el Señor dice de cierto, eso quiere decir que es 100%, ¿no? Es ciertísimo. Jesús no había dejado la metáfora del comer, del alimentarnos, ¿verdad? Y aquí él no lo sacó del error, sino que él siguió hablando. Él acerca de comer su carne y beber su sangre, lo cual estaba prohibido, ya dijimos, ¿verdad? Estaba prohibido comer la sangre. Para alimentarnos de esta carne necesitamos la fe, para creer que realmente esta carne nos mantendrá vivos. Cuando tenemos sed es cuando bebemos agua, y de igual manera es la vida espiritual. Tener hambre y sed de justicia nos hace venir a Él y comerle a Él, pues solo Él es la verdad, la verdadera comida y la verdadera bebida que nuestro ser puede necesitar, ¿verdad? Nosotros comemos y bebemos pues porque nuestro cuerpo lo requiere, ¿verdad? El alimento en nuestro cuerpo nos da energía, construye nuestro cuerpo y nos hace crecer, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor tan hermoso, ¿verdad? Que hace una metáfora de algo que nosotros podemos entender tan bien, ¿verdad? Para que podamos entender algo espiritual. Mas, sin embargo, sabemos que los corazones de estos judíos estaban endurecidos y ellos no podían entender. Por eso dice la palabra que no pueden, que no agradan a Dios ni pueden agradarlo, ¿verdad? Porque no lo pueden entender. Además, también me gustó, ¿verdad?, que dice que nuestro alimento, el alimento físico en nuestro cuerpo, este, fortalece nuestro sistema inmunológico, y sabemos que nuestro sistema inmunológico es el que lucha contra aquellas enfermedades, ¿verdad? Incluso es el sistema inmunológico es el que
por ejemplo, ahorita que pasamos la pandemia, ¿verdad? Este virus tan fuerte que a muchos se llevó y a tantos como metió en el hospital y todo, ¿verdad? Entonces, si eso hace el alimento físico con las cosas físicas, ¿qué no hará, verdad? El alimento espiritual con lo espiritual. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí dice que porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Copernaum. La fe genuina produce arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino produce una vida llena de obras genuinas. De esa manera permanecemos en una vida consagrada, apartada y santificada, que nos lleva a perseverar hasta el final, como dice la palabra, ¿verdad? Y es por su gracia. Por eso aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, ¿verdad? No podemos hacer nada, no podemos hacer nada sin Dios, su palabra lo dice. Sin Dios, nada podéis hacer. Si nosotros no tenemos una fe genuina, no podemos permanecer, no podemos permanecer, ¿verdad? Por eso dice, como yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nosotros vivimos por él. ¿Verdad? Nosotros vivimos por comerle a él. Y ahorita nos vamos a ir más allá, ¿verdad? Con respecto a lo que hablaba la pastora, estos versículos son unos versículos que se han malinterpretado, ¿verdad? Que han basado la doctrina de la transustanciación se llama, ¿verdad? Donde dicen que la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y la sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo. Mas, sin embargo, aquí, ¿verdad? Los estudiosos, los teólogos dicen que aquí en estos versículos el Señor está empleando la palabra carne, que que en el idioma, ¿verdad? Original quiere decir sars, que se produce carne. También algunos otros dicen que el Señor se está refiriendo aquí y hablando aquí de la Santa Cena, pero muchos no concuerdan con eso porque todavía no se instituía la Santa Cena, ¿verdad? Entonces el Señor no estaba hablando aquí ni de la Santa Cena, mucho menos de la transubstanciación, ¿verdad? Aquí el Señor estaba hablando de la Santa Cena cuando el Señor dice, coman, este es mi cuerpo. La palabra del original, de los manuscritos originales es soma, que quiere decir cuerpo, y es muy diferente a carne y cuerpo. Es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, igual manera, no se está aquí hablando de algo literal, el Señor no está hablando que nos lo vamos a comer, que Él se va a volver literalmente en ese pan y literalmente en ese vino. Él está hablando figurativamente, espiritualmente. Claro, él está hablando metafóricamente, y aquí y enseguida el Señor no lo va él no lo va a revelar porque él es así, ¿verdad?
Dice, quiere decir algo, no sé, añadirle algo, ¿verdad? Yo creo que debemos de tener tanto cuidado con estas enseñanzas, ¿verdad? Porque de verdad que lo explican también, que si tú pueden decir, oh, que es que para el Señor no es imposible que eso pase. Claro que no, para el Señor no hay nada imposible si Él quisiera así, pero el Señor no, no es Él no va a poner algo así, él no se va a contradecir, Él no va a poner algo, ¿cómo se dice? Incoherente en su palabra, ¿verdad? Claro que para el Señor no hay nada imposible, pero tomar esto literalmente, ¿verdad? No es algo que se deba hacer. Más sin embargo, ¿verdad? Aquellas personas, sabemos que el enemigo toda la palabra del Señor la tuerce, ¿verdad? Y nunca es más poderoso él con la palabra, sino que con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tuerce, porque la hace que se confundan la gente. Yo estaba viendo un testimonio de un ex pastor que se volvió al catolicismo por estos versículos, queriendo él indagar más, ¿verdad? Sobre lo que ellos decían de la Eucaristía, creo que le llaman, ¿verdad? De la Eucaristía, ¿verdad? Él, por estos versículos, él se confundió y se apartó del Señor. Pero ahorita vamos a ver por qué es que se apartó y por qué es que esto no es literal, sino figurativo, simbólico, ¿verdad? Entonces dice, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad? Volvemos a lo mismo. Aquí ellos estaban pensando literalmente. Pues claro que nadie iba a poder escuchar eso, ¿verdad? Porque dice aquí que eran sus discípulos y aquí está diciendo discípulos como todos los que le seguían, no necesariamente aquellos 12, ¿verdad? Sino todos los que lo seguían. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y entonces dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Él en otros versículos atrás dice que Él es el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? Y para ellos eso era como algo insólito. Entonces, ¿qué pensarían? ¿Cómo actuarían? ¿Cuál fuera su reacción si lo vieran subir de donde Él descendió y corroborar que lo que Él estaba diciendo era verdadero? Él sabía que ellos no lo entendían, no entendían, ¿verdad? Dice, si no podían entender estas palabras, ¿cómo entenderían, verdad? Verlo subir, verlo ascender, y aunque muchos de ellos sí lo vieron más adelante, porque aquí el Señor estaba profetizando, ¿verdad? Aquí muchos lo verían subir más adelante. ¿Quieren añadir algo? No, yo lo que iba a decir es que los judíos ya tenían formado su opinión de las cosas según lo que ellos habían estudiado, o sea, lo que les habían enseñado. Se les hacía difícil entender esto porque número uno, que no era nacido de nuevo, no tenían el discernimiento, no tenían el Espíritu Santo para enseñarles. Y por eso es que se le hacía tan difícil entender, porque ellos o sea, no habían nacido de nuevo, vivían todavía bajo la ley. Y
Sí, y aquí Jesús les está hablando de una manera que aún a nosotros se nos hace difícil entenderlo. O sea, así que imagínense en ello, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros que tenemos el discernimiento, hay cosas aquí en la Biblia que a uno se le hace difícil entender. Así que imagínense en ellos que no tenían eso, o sea, lo que nosotros tenemos hoy en día. Exactamente, exactamente. Dice aquí que en Marcos 6, en Marcos 6:52, cuando el Señor estaba, cuando habla la palabra, ¿verdad? De lo que vimos la semana pasada, de cuando el Señor caminó sobre las aguas y los discípulos no tampoco lo entendían, ¿verdad? Pero dice aquí que no lo podían entender, dice, porque aún no habían entendido, dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Exacto. Estaban endurecidos sus corazones. Entonces dice aquí, ¿y qué si vienen al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y me encanta a mí aquí, ¿verdad? Porque el Señor siempre sabe cómo respondernos. Y aquí sabía cómo responderlos cómo responder a estos falsos discípulos o discípulos entre comillas, ¿verdad? Dice el Proverbio 26:4-5 que al necio se le responde como se le debe responder para que no se crea sabio. Y a mí me encanta el Señor porque también su palabra dice que Él nos hará entender el camino que debemos seguir para que no seamos como mulas o caballos sin entendimiento. Y eso lo hace en su misericordia. En su misericordia iba a ser lo mismo, ¿verdad? Con estas personas. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ya que ellos estaban pensando en una carne literal, ¿verdad? Aquí les dice, la carne para nada aprovecha, ¿verdad? Les da una clave para que ellos puedan entender esta metáfora, o puedan aplicar esta metáfora a lo espiritual, ¿verdad? Y dice, y le dice que la comida física pues no aprovecha para nada, ¿verdad? En otro versículo dice, ¿verdad? Que lo que el hombre que cuando las cosas que entran al hombre, ¿verdad? Se van a la letrina. Así es, se pierde. Dice, pero el espíritu es y entonces le dice, ¿verdad? El espíritu es el que da vida. Entonces aquí los guía para que ellos puedan pensar en lo espiritual. Es el espíritu el que se debe alimentar, ¿verdad? Y solo lo puede alimentar pues su palabra. Por eso aquí Él nos dice, ¿verdad? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Les está dando ahí una clave poderosa para que ellos se detuvieran a pensar, ¿verdad? La palabra de Dios no son meros conjuntos de letras, ¿verdad? Cada una de ellas, cada parábola, cada metáfora, cada símbolo, sus palabras simbólicas, ¿verdad? Contienen alimento y vida espiritual, siempre que sean digeridas con fe. Porque cuando pasa eso, ¿verdad? No regresarán vacías, como dice su palabra, sino que harán lo que Él quiere. Ninguna de la palabra de Dios que se digiere, que se come con fe, volverá vacía, sino que nos hará llevar fruto y fruto en abundancia. Amén. Amén. Entonces dice, son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar, ¿verdad? Aquí claramente el Señor dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Esa palabra es
es una palabra clave, ¿verdad? Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y la misma fe es un don de Dios. Por eso aquí el Señor les dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La misma fe es un don de Dios, mas sin embargo nos corresponde a nosotros el venir, ¿verdad? El dar ese paso de fe. Es verdad, nadie puede venir a Jesús si no es por el Padre, y nadie puede venir al Padre si no es por el Señor. Y aquí el Señor dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuese dado por el Padre. La fe es un don de Dios, pero nosotros también tenemos una voluntad. También tenemos ese, ¿cómo se le llama? Ese libre albedrío. Libre albedrío, ¿verdad? Es verdad que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está el Señor obrando, trabajando en nosotros, buscándonos, pero nosotros tenemos que dar ese paso, ¿verdad? Es como cuando un bebé, ¿verdad? Está aprendiendo a caminar y dices, ven, 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 y él ese paso, ¿verdad? Así somos nosotros. Así somos nosotros, tenemos que dar ese paso de fe y el Señor no obliga a nadie. Exacto. Por eso dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor no nos obliga a nada. Él nos da ese libre albedrío, ¿verdad? No es lo mismo decir que creemos en el Señor y amoldar el evangelio a nuestra conveniencia. Muchos se apartaron, como muchos se apartarán, como muchos se apartan y como muchos se apartarán. Los falsos discípulos, los que no solo querían saciar sus vientres, vieron que Jesús no se prestaría para dejarlos sin fruto. No, si nosotros venimos al Señor, Él dice, ¿verdad? Como aquí, como en los versículos de atrás dijo, para que todo lo que me da el Padre no se pierda, sino que yo lo resucite al el día postrero, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, Él no nos dejará estar sin fruto. Así que ellos se alejaron de Él. La vida con el Señor es una vida de compromiso, de intimidad, es de valentía para aceptar nuestra pobreza espiritual y reconocer que negarse a uno mismo es mejor que estar saciado, que el morir, ¿verdad? Nos trae vida al final. Como dice como dice en las escrituras, ¿verdad? Que si el grano de trigo no muere, queda solo. Nosotros tenemos que reconocer eso, que el morir a nosotros mismos, que el tomar nuestra cruz, que por muy fuerte, como dice aquí, ¿verdad? Muchas veces el Señor vamos a encontrar en su palabra palabras duras de escuchar, ¿verdad? El Señor nos va a redarguir, el Señor nos va a confrontar, el Señor nos va ahí dice su palabra, ¿verdad? Nos vamos a ver en ese espejo y muchas veces no nos va a gustar, ¿verdad? Y dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cada vez que eso pase en nuestras vidas, esa es la pregunta que el Señor nos hace y una respuesta que nosotros debemos de responder. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Me encanta ese Pedro porque él es el que salta, ¿verdad? Él es el que pasó de la barca y, Señor, a ver, si eres tú, pues ándale, dime que yo vaya, ¿verdad? Y él es el que también, ¿verdad? Dijo más atrás, dijo en Mateo 16:16, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro le dijo, pues el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Me encanta ese Pedro. Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Me encanta Pedro porque a pesar de su inmadurez, vamos a decirlo así, ¿verdad?
él era una persona que reconocía que necesitaba a Dios, que reconocía que no podía hacer nada sin Dios. Él había escuchado sus palabras y sabía que esas palabras latían fuertemente en sus corazones, ¿verdad? Pero aquí el Señor le dice, ah, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Digo que Pedro es mm, intrépido, yo no sé cómo qué palabra decirlo, porque aunque él había declarado esas palabras, más adelante vamos a ver cómo todos los discípulos tendrían que pasar una prueba y una prueba muy fuerte, ¿verdad? Y principalmente Pedro, ¿verdad? Sería el que tendría que probar con sus hechos las palabras que está diciendo, ¿verdad? Aquí en este momento. Nosotros hemos creído. Entonces, si has creído, vas a tener que continuar, no importa qué pase. No importa que sientas que el Señor no está, no importa qué prueba venga, no importa cuánto te duela el proceso, no importa quién se quede, no importa quién se vaya. Si has creído, vas a continuar. Entonces, y ahí eso lo hacemos, bueno, al menos yo lo tomo por mí, ¿verdad? Así que el Señor tenga misericordia, porque eso sí, nosotros, cada palabra que digamos, ¿verdad? La vamos a tener que avalar con nuestros actos. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús sabía claramente Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro y sabemos, ¿verdad? Que se lo dijo, mira Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo, verdad? Pues si yo he creído, yo sé que tú tienes palabras de vida eterna, sí, pero el Señor sabía claramente. Y dice aquí, yo os he escogido y uno de vosotros es diablo. O ¿cómo se dice? Diablo o el difamador, ¿verdad? O el que acusa, sí, más bien el acusador. Y sabemos, ¿verdad? Hablaba de Judas Iscariote. Iscariote no era su apellido, sino que era como su pueblo de donde él venía, ¿verdad? Como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él era de Nazaret. Y así Iscariote era de una ciudad cercana. Entonces dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aunque Judas no se apartó después de escuchar esas duras palabras, ¿verdad? Él simplemente no estaba ahí. Él era uno de aquellos que quería saciar sus vientres. Él era uno de aquellos que no había creído. Lo había entendido tal vez, estaba en su mente y lo escuchaba y se maravillaba muchas veces por lo que miraba, ¿verdad? Sabemos que, y yo creo que Judas era uno de los que se fue allá, ¿verdad? Y echó fuera demonios y sanó enfermos porque el Señor le dio esa autoridad. Pero él no creía. Él nunca creyó. Pero sin embargo, sí, él no creía en ese momento, pero sin embargo, después que entregó a Jesús, le vino el remordimiento de que había cometido ese pecado de entregar al Hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso se suicidó, porque el remordimiento era tan fuerte que él no podía soportarlo y por eso pues se quitó la vida. O sea que en este momento él no creía, pero luego él creyó. Y yo estoy segura que si él se hubiese arrepentido y hubiese ido donde Jesús lo hubiese perdonado, igual que nos ha perdonado a nosotros tantos pecados, ¿verdad?, que hemos cometido. Sí, definitivamente yo también creo que si Judas se hubiera
se hubiera arrepentido, ¿verdad? Sí. Porque aquí vamos a poner, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, incluso nosotros, no vamos a poner a alguien más, nosotros, ¿verdad? Cuando no conocíamos del Señor, sabíamos que había un Dios y sabíamos Ujú, que había alguien que había muerto en la cruz, ¿verdad? Sabíamos cuando pecábamos, sabíamos cuando hacíamos cosas malas y sabíamos y nos venía el remordimiento por haber hecho eso malo, ¿verdad? Pero después pasaba y lo sí, volvíamos a hacer, ¿verdad? exacto. Y lo volvíamos a hacer. Entonces, cuando creemos en el Señor es diferente. Hay ese Sí, dolor, hay ese arrepentimiento, arrepentimiento. ¿verdad? Y vamos y pedimos perdón y nos duele haber Ujú, pecado, ¿verdad? Dice, hay algo que he oído mucho, ¿verdad? Pastores lo dicen, ¿verdad? Que las ovejas cuando se caen en el lodo lloran, pero los cerdos se al contrario, ¿verdad? Ellos se revuelcan en el lodo, ellos gozan estar en el lodo. ujú. Entonces esa es la diferencia. Si en mi persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso si Judas hubiera creído, entonces si él hubiera sabido que el Señor es que Lo perdonamos. Ujú, Judas y Pedro prácticamente tuvieron la misma prueba, ¿verdad? Porque exacto. Judas lo entregó, pero Pedro lo negó, Lo ¿verdad? negó. Ujú, Y Pedro, ¿cómo aquí Pedro, ¿verdad? Aquí Pedro, cuando él se arrepintió y volvió, cuando el Señor le dijo, mira, tú vas a ser sacudido y como cuando te recuperes, ven y confirma a tus hermanos, ¿verdad? Porque ujú. Pedro se acordó de sus palabras. Pedro se acordó de las palabras que Jesús decía, mira, Me había perdonaos dicho. y Ujú, arrepentíos, ¿verdad? Todas sus palabras. Él se acordó de que sus palabras de Jesús eran de vida eterna y que había perdón en él. ujú. Mas, sin embargo, Judas no se acordó de eso porque en sus Exacto. palabras, por eso aquí me encanta ahora que estuve estudiando y estuve escuchando varios predicadores, ¿verdad? Dicen que así como el alimento, ¿verdad? El alimento físico hace en nuestro cuerpo, prácticamente se vuelve en nuestra sangre, se vuelve en nosotros, ¿verdad? Por eso el Señor usó esta metáfora de la comida, del alimentarnos, ¿verdad? Y que su palabra, cuando nosotros venimos a su palabra, nos apoderamos de ella, nos alimentamos de ella, se convierte en nosotros, estamos por eso dice la palabra ¿cómo dice esa palabra? Que es el espíritu, el que está con Cristo, un espíritu con él es, ¿verdad? Inglés. Ujú, ujú. Estamos en él. Es que por eso es la Exacto. palabra que estamos en él, ¿verdad? Entonces cuando estamos en él, sí es verdad que pecamos, muchas veces pecamos y tal vez podemos caer a lo mejor en lo que nunca hemos caído, ¿verdad? Porque viene el descuido y vienen cosas así, pero su palabra va a ser la que nos va a dar esa vida, la que nos va a dar esa esperanza viva, porque es lo que le conocemos, ¿verdad? Y más sin embargo, no pasó así con Judas. Ujú. Desafortunadamente no pasó así con Judas porque yo sí creo que si él se hubiera arrepentido con todo su corazón y hubiera pedido perdón, el Señor lo hubiera perdonado. Exacto. El Fíjate Señor lo que hubiera perdonado. cuando Jesús estaba en la cruz, los otros dos que estaban con él, uno a cada lado, se burlaban de él. Sin embargo, hubo uno de esos dos que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, y Dios lo perdonó, Jesús lo perdonó y le dijo, porque le dijo que quería estar, ¿verdad? Que se acordara En de él. que se acordara Ujú. de él exacto cuando estuviera en su reino, y Jesús lo perdonó en ese momento, a pesar de que se había estado burlando de él, a pesar de que era un criminal, a pesar de todo eso, Jesús vio el corazón de ese hombre
igual que del nuestro cuando nos arrepentimos. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce lo que vamos a hacer o decir antes de que nosotros tan siquiera lo hagamos o digamos. Así que imagínate tú, si ese corazón de Jesús que es tan perdonador, ¿cómo no iba a perdonar a Judas? O sea, hubiese estado en contra de su naturaleza el no haberlo perdonado. Pero sin embargo, Judas no pensó en arrepentimiento. O sea, él sintió remordimiento en ese momento, pero no se arrepintió verdaderamente de corazón. No, y bueno, el Señor lo sabía, ¿verdad? Y aún así, porque Él dijo, ¿verdad? Uno de ustedes es diablo. Y Él sabía perfectamente bien quién de esos 12 no era suyo, no era, ¿verdad? No, dice la otra palabra, era hijo de desobediencia, ¿verdad? Era ese acusador. Sí. Fíjate que Judas era el que llevaba la bolsa de dinero, era el tesorero del grupo de los discípulos, y desde antes ya estaba cogiendo dinero, sacando dinero. O sea, él tenía un espíritu de ¿cómo se llama? Codicia. De codicia, exacto. Sí, codiciada, quería tener, o sea que desde antes ya él estaba pecando y Jesús lo sabía, y sin embargo lo mantuvo ahí. O sea que son cosas, ¿verdad?, que uno las piensa y uno dice, pero ¿cómo si Jesús sabía que él estaba robando ya y que lo iba a entregar, aún así lo mantuvo en ese grupo de los 12? Yo creo que por eso en la escritura dice, cuando Jesús está hablando con Poncio Pilato, le dice, ¿verdad? Ninguna autoridad te ha sido dada si no fuera por el Padre, ¿verdad? Si no fuera por el Padre, pero el que me entregó, ¿verdad? Tiene mayor, ¿cómo dice? Mayor condenación, más pecado. Su pecado era, ajá. No, yo pensando, todo esto ocurrió y Jesús permitió que ocurriera porque él sabía que no importaba qué, él iba a tener que ir a la cruz. Y él lo permitía, porque él sabía el final. O sea, nosotros aquí estamos viendo solamente una parte, pero Jesús sabía el principio y sabía el final. Y él tenía que, en obediencia, él tenía que ir a la cruz. Y no importaba quién lo entregara. No importaba quién, alguien lo iba a entregar siempre, y él lo sabía. Y por eso él pues se mantuvo siempre como a la expectativa, pero amando a esa persona, porque él los amaba, a los 12, él los amaba, sabiendo que lo iba a entregar, que Judas lo iba a entregar. Cuando le da el beso en el huerto de Getsemaní, cuando le da el beso, Jesús, yo me imagino el dolor que Jesús sintió, me estás dando un beso y sin embargo me vas a entregar. Pero a la misma vez Jesús sabía que eso tenía que suceder. O sea que no, para él no era sorpresa. Él sabía todo esto de antemano. Y sin embargo, como sabe de nosotros, o sea, él sabe que nosotros vamos a pecar, él sabe que muchas veces hasta lo vamos a negar, sí, pero sin embargo nos sigue amando. O sea, él no tiene límite con su amor, no tiene, nosotros no tenemos, no podemos decir que si hago esto él no me va a amar. No, él nos continúa amando. O sea, eso es lo grande del Señor, ¿verdad? Este gran amor. Sí, bueno, pues aquí dice, ¿verdad? Que dice que una multitud era el que lo buscaba, ¿verdad? Estaba leyendo aquí el versículo 66, donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
aquí en los versículos atrás vemos que era una multitud de por lo menos 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar las mujeres y los niños. Y, y, pero los que vieron la ascensión de Jesús, dice la palabra que eran como 500. Wow. ¿Verdad? ¿Sí dice así la palabra o ya estoy inventando? ¿Verdad? Entonces, fíjense cuántos se volvieron, cuántos se fueron, ¿verdad? Y me da una tristeza aquí en mi corazón donde dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros, también vosotros? Yo no sé qué hubiera pasado si Judas aquí hubiera dicho, yo no creo, pues mejor me retiro. Yo no sé. Era una oportunidad, ¿verdad? Para no morir así, como quiera iba a morir, ¿verdad? Bueno, no sé. Pero yo digo, mejor en su misericordia el Señor estaba diciendo, mira, Judas, no hagas lo que vas a hacer y vete, ¿verdad? Dándole una oportunidad, dándole una oportunidad. Claro. Pero bueno, ahora están muy calladas todas. Aleluya. Así es. Bueno, yo he acabado mi capítulo 6 y pues luego vamos a ver el 7 y hermanas, yo parece que no entró la hermana Elisa, pero yo pues aquí estamos. Si alguna de ustedes tiene algún comentario, algo que quieran agregar aquí, algún testimonio, alguna experiencia, alguna petición, pues aquí estamos. Hable ahora o calle para siempre. O calle para siempre. Sí, yo tengo un comentario de la escritura. Sí. Sí, en la verdad donde se refiere él, verdad, el Señor a yo soy el pan, ¿ves? El pan vivo que descendió del cielo. Y cuando ellos no entendían, ¿verdad? Porque no tenían claro revelación del Espíritu. Si ves la palabra desde el principio, todo fue hecho por la palabra, por el poder de la palabra desde el principio. Y entonces también sabemos que el verbo, esa palabra, ¿verdad? Que es el verbo de acción, es hecho carne, ¿ves? La palabra acción. O sea, todas las escrituras, desde el principio hasta el fin, lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En las escrituras, dan testimonio de Jesús a través de las escrituras, ¿ves? Entonces, él también se refiere si no comes, si no digieres, ¿ves? Como los alimentos que tú los tienes que digerir para que te estén bien, ¿verdad? O cuando tú digieres un alimento que no te cayó bien a tu cuerpo, te hace mal, ¿verdad? Te enfermas. Entonces, la palabra, a lo que él se refiere, a la carne, la palabra, hay que digerirla, digerirla. Como se dice, ve que dice, bueno, leí este versículo y lo leí así a la carrera y ya lo leí. Meditar en la palabra, digerirla, y ahí el Señor te da la revelación misma, el rema de la palabra. ¿Ve? El rema de la palabra, pues tú dices, eso es lo que quería decir, el Señor me reveló. ¿Ve? Entonces, hasta que la palabra no se digiera en nosotros, hasta que no digiramos la palabra y comamos esa palabra, para tener esa palabra que es Cristo, ¿verdad? El ungido en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en todo nuestro ser, entonces alma, mente, ser, todos nosotros, y la pongamos en acción, no vamos a hacer nada, ¿ves? No vamos a hacer nada, no importa que te sepas la Biblia entera, no importa que diga, yo soy cristiano, no importa lo que diga, hasta que no dijeras la palabra, no la pongas en acción, medites en ella para que el Señor te dé la rema, entonces tú vas a tener vida eterna, como dice el Señor, ¿verdad? No vas a morir, vas a ser eterno en eso que entendemos, ¿verdad? Pero entonces es por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros a través de la palabra, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo yo no entendía. Y hasta que no, ahí habla de la sangre también, ¿verdad? Hasta que las personas no entiendan el sacrificio, ¿ves? Digiere la palabra, medita en la palabra, ponla por acción y aceptaste el sacrificio de Jesús, ¿verdad?
y es a través del Padre, ¿ves? Que nos da la revelación de la palabra, el que nos abre los ojos del Espíritu para entender a través de la palabra, ¿ves? Es el comentario que yo tengo, porque llevo también yo tiempo en este libro de San Juan, no me he podido salir de este libro. Lo leo, lo vuelvo a leer y está tremendo de verdad. Tremendo eso. Está tremendo. Por eso, ¿verdad? Como aquí, también en Juan, más adelante, ¿verdad? Cuando el Señor les da la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dice, Él es el que los va a guiar a toda la verdad. Él les va a enseñar, Él les va a recordar lo que yo ya les he hablado. Él les va a enseñar, ¿verdad? Cuando les dice, todavía tengo mucho que decirlos, pero como que no es el tiempo, pero el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, ¿verdad? Es el Espíritu de la palabra del Señor, ¿verdad? Como usted acaba de decir, ¿verdad, hermano? Entonces, esto fue lo que pasó con Pedro y con una cosa es sabernos la palabra. Y otra es vivir la palabra. Conocer, ¿no? Conocerla y que el Señor nos revele. Pues sí, nos revele qué quiere decir a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir con su palabra? Entonces, yo creo que yo soy la primera en que tiene mucho que aprender, ¿verdad? Entonces, todo, porque no, yo digo, pues, oye, el tiempo, como que no va a ser suficiente el tiempo que vivamos como para aprender de la palabra, ¿verdad? Y yo digo, wow, vine a conocer la palabra cuando perdí muchos años, ¿ves? De vida en no haber conocido la palabra, ¿ves? Como que ese tiempo yo dije, lo añoro porque, wow, si desde niño, como yo veo a los niños ahora, los traen a la iglesia y escuchan, ¿ves? La palabra, pero uno dice, no, como que el tiempo que yo tengo es poco, ¿ves? Para conocer la palabra. Y siempre recuerdo que dijo la pastora Mirsi que estando, ¿verdad?, en la presencia del Señor, vi yo también, estaba escuchando un estudio, ¿ves? Ayer de la presencia de Dios, ¿ves? Pues bueno, te rejuvenece como las águilas, pero si estás en la presencia de Dios como todo el tiempo, ¿ves? Meditando, ahí si te vas de la presencia de Dios, bueno, entonces envejecerás, ¿ves? Un estudio que estaba viendo yo de la presencia de Dios, ¿ves? Estar en la presencia del Señor. Y así ver el Salmo también te dice, si yo tengo ese Salmo y me gusta mucho porque yo a cada rato digo, ve, si el Señor sacia de bien mi boca de modo que me rejuvenece como el águila, quiere decir, sacia de bien tu boca de la palabra, tú rejuvenecerás estando en la palabra, en la presencia del Señor, ¿ves? Te va a rejuvenecer. No, y mucha gente piensa, es que yo no la entiendo, yo leo y leo y como que no entiendo, pero tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro guía, es nuestro maestro, Él es el que nos enseña. La cuestión es que no se nos ocurre pedirle que nos enseñe, o sea, que nos aclare. Antes de leer las escrituras es bueno siempre ir ante la presencia del Señor primero y pedirle al Espíritu Santo que nos aclare, que nos abra el entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para nosotros poder entender lo que la palabra dice. Amén, porque así así solo ve que leas así no vas a entender. No aprovecha. No. Es como Leti estaba enseñando, ¿verdad? Que gloria a Dios, que es carne, o sea, es para nuestro alimento espiritual. La palabra es nuestro alimento espiritual. O sea, así es como nuestro espíritu se alimenta. Cuando estudiamos la palabra, cuando la escudriñamos, cuando entendemos, y solamente a través del Espíritu Santo es que podemos lograrlo.
Sí, solamente no. Y ahí yo miro que ahora, ¿ves? Que él dice, bueno, la carne, en lo que yo entiendo, ¿ves? De lo que el Señor me dio de la revelación de la palabra, que la carne es una cosa que usted no puede digerir, comérsela rápido, ¿me entiende? Sí, hay que Entonces, masticarla. masticarla, es digerir la palabra para que haga acción y ponerla por acción, ¿verdad? En todo, no, en todo nuestro ser, hasta que eso no suceda, ¿ves? No nos sentimos nosotros así, ¿ves? Como que, vamos a tener vida eterna con el Señor porque yo tengo a Cristo en mí, ¿ves? No, es la palabra, ¿ves? Es la palabra. Pero sí, ¿verdad? Es difícil porque sí, ¿verdad? Si no tenemos la revelación del Espíritu, ¿cómo vamos a entender eso? Yo veo, ve personas y dicen, mira, este es un cuadro cuando viene del catolicismo acá, pero esto no es no es un estatua, esto no es religioso, nada. Eso es el corazón de Jesús. Cuando yo veo ese cuadro del corazón de Jesús, que han pintado así, yo digo, está tremendo porque las personas vienen, y dicen, bueno, estamos empezando a estudiar, pero le están presentando el corazón de Jesús, ve, y es una imagen, no es, eso es un cuadro, una pintura, eso no es Jesús para nada. Pero bueno, gracias al Señor si nos da la revelación y sabiduría a las maestras que tenemos, que gloria a Dios que están aquí. Por Leti, que el Señor la usa mucho para enseñar. Amén.